Fue para mí emocionante poder ver este video que se trajo de la iglesia bautista de Guarmey en Perú. La verdad que impacta ver tanta necesidad. Pero bendito sea Dios que en medio de todo hay un pueblo que siempre está atento también a las necesidades de nuestros hermanos. Y ese es el pueblo cristiano. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, acerca de Sé como el samaritano. Un título tal vez subjetivo. Al reflexionar en cuanto a las maneras en que Dios desea que nos abramos a las necesidades que nos rodean, mi pregunta es, ¿cuál es su mayor reto? ¿Hace vista gorda, desinterés? ¿Sigue de frente? Cuando ve a alguien que necesita ayuda, amado hermano, ¿qué le impulsa a usted a actuar o le impide el ayudar? Una de las porciones bíblicas más conocidas es esta que se acaba de leer, la del buen samaritano. Mi pregunta es, ¿esto es solo una bonita historia del pasado o tiene tremenda enseñanza para nosotros hoy en día? Yo le digo, sin duda, nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales se necesita el espíritu del buen samaritano. La gente muchas veces está viviendo un estilo de vida que no le interesa. La iglesia de Cristo necesita tener un espíritu diferente como la del buen samaritano. Y el lugar más evidente es en la vida del creyente día a día. En esta escena vamos a ver el escenario. Antes que podamos reflexionar en la historia del buen samaritano, debemos de comprender el contexto, ¿verdad? Y esto está entre los versículos 25 al 29. Y dice, un intérprete de la ley de Moisés se acercó a Jesús y le hizo la siguiente pregunta. ¿Para qué? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Yo me detengo acá. Es un error común pensar que yo puedo ganarme el cielo con mis obras. Es un error que muchos tenemos. ¿Qué debo de hacer para tener vida eterna? Amados hermanos, esto implica un gran acto o una serie de actos humanos. Este hombre, como la mayoría de los judíos del siglo I después de Cristo, basaba la salvación en las acciones y en los méritos humanos. Téngalos en cuenta. Muchos creyentes siguen pensando que para ser salvos, hoy en día, hay que hacer obras para Dios. ¿Basado en qué? En mis esfuerzos, en mis contribuciones, en mis sacrificios, en lo que yo tenga que hacer. Sin embargo, yo digo, ¿cuán lejos estamos de esa gran verdad o de esa actitud? Y Lucas, escribiendo a los gentiles, pregunta por la salvación y no por el gran mandamiento de la ley judía. En vista que todos los seres humanos somos pecadores, según Romanos 3:23, nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias acciones. Y el regalo divino ya lo tenemos en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es crucial, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo dice Romanos 6:23.
Noten que aquí Jesús no dice, confíen en mí, sino que describe cómo debe de actuar una persona que ya confía en el Señor. ¿Cómo debo de actuar? Los judíos, amados hermanos, pensaban que estaban bien con Dios. Por su linaje, dice que ellos descendían de Abraham, porque obedecían a la ley mosaica y por su interpretación a las tradiciones orales que se daban. Sin embargo, Jesús trató el problema de las creencias de este hombre, que tenemos acá en la parábola, al enfatizar el amor inesperado, el amor insólito. Quiero decirles que la vida eterna es una caracterización utilizada con frecuencia también por Juan para describir la vida que tenemos en Dios, la vida. Por lo que Jesús acá preguntó en este encuentro, ¿qué está escrito en la ley? Refiriéndose tal vez a la ley mosaica. Recuerda, hermano, que cada individuo judío en la Palestina del siglo I antes de Cristo, ellos debían de asistir a la sinagoga todo el tiempo, como digamos a la iglesia, desde pequeño, desde niño. Y este hombre tenía la preparación adicional en cuanto al Antiguo Testamento, lo conocía muy bien, y particularmente los escritos de Moisés, para que haga esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Acá vemos que Jesús está probando su conocimiento, tal como él probaba a Jesús. Es una palabra, parece mentira, parece que fuera un juego de palabras, ¿no? Pero Jesús acá está probando su conocimiento. A lo que el hombre respondió, muy espiritual. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que aplaudirlo a este hermano, qué bien que dio la respuesta. Un 20. Y efectivamente Deuteronomio 6, entre los versículos 4 y 5, nos denomina que debemos de oír, debemos estar atentos. Y demuestra que el enfoque fundamental se encuentra en una actitud de compromiso con Dios. Es una actitud de compromiso, incluyendo todo lo que nosotros somos. ¿En qué forma? En que debemos de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Esa es una actitud. Si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Amados hermanos, y acá Jesús conjuga la gran verdad bíblica con las demandas prácticas. Es imposible amar a Dios y odiar a quienes son su imagen. Es imposible. Y lo tenemos en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 11. El adecuado amor a uno mismo se basa en la prioridad del amor a Dios hacia la humanidad. Nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que nos ha dado a su unigénito Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Hermano, todos nosotros somos criaturas hechas a su imagen. Y créanme que la forma como nosotros tratamos a otros revela nuestra verdadera devoción a Cristo. ¿Cómo usted trata a su hermano? Eso está revelando su verdadera devoción a Cristo. ¿Cómo ve usted las necesidades del prójimo? Eso revela su verdadera relación con el Señor. Pero como este hombre deseaba justificarse, es una buena respuesta, ¿no? En que el Señor le da y le dice, bueno, has hecho bien, ahora haz y vivirás. Haz esto y vas a vivir. Pero como este hombre, hermano, quería justificarse, hace una palabrita. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo?
uno igual a mí? ¿Será uno de mi color? ¿Será uno de mi raza? ¿Será uno de mi misma nacionalidad para que yo lo ame? ¿Tendrá la misma manera de ver la vida? Bueno, sin embargo, en esta ilustración el Señor le enseña que es un prójimo y ayuda a este intérprete de la ley a ver el problema de su corazón. Y acá tenemos que detenernos. Le ayuda para que él vea dónde estaba el problema, en su corazón. Vamos a ver acá en esta escena el viajero. Dice las Escrituras, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndole se fueron como dejándolo medio muerto. De acuerdo a lo que estaba leyendo, el camino de poco más de 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó era. Y era un territorio peligroso y difícil de transitar por donde andaba este hombre. Dice que había un descenso de 914 metros de altitud y estaba lleno de cuevas, era un lugar rocoso y donde también abundaban muchos ladrones, imagínese usted. Sin embargo, dice también que los viajeros corrían el peligro constante, a lo cual este judío fue asaltado. La historia nos dice que pasaron los religiosos de largo. Ese mismo día 2 hombres más transitaron por ese camino. Eso es lo que dice la historia. El primero lo califica que era un sacerdote que servía en el templo y se encargaba de ofrecer sacrificios al Señor. Mire usted la indiferencia. Cuando vio al viajero tendido en el camino, ¿qué hizo? Lo esquivó, se hizo de la vista gorda y pasó de largo. Seguidamente narra las Escrituras que vino un levita que tenía la responsabilidad de atender las necesidades del templo. Este también vio al hombre moribundo, lo bordeó, de repente lo vio de reojo y siguió su camino. Aunque ambos religiosos ¿se detuvieron a ayudar a este hombre? Ninguno se detuvo. Hermanos, nosotros podemos justificar en la práctica, como en la lógica, a estos líderes que tuvieron miedo. Podemos justificarlos. ¿Cómo podríamos justificarlo? Hay ladrones, no me puedo detener. Esto podrían decir, son impuros, ese que está muerto o ese que está herido, dado que el viajero es descrito como medio muerto. Quizás pensaron que había fallecido y no quisieron contaminarse al tocar el cuerpo de un cadáver. Tercero, ellos no querían involucrarse. Podemos decir, tú no sabes con quién te estás metiendo, me van a echar la culpa. No, yo no me involucro. Tal vez otros podrían decir, es que no tenían tiempo, falta de tiempo. Así que por eso solo lo miraron, lo esquivaron y siguieron su camino. Justificaciones que se pueden dar, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca él y viéndole, está registrado que él fue, dice, movido a misericordia. ¡Qué triste! Un levita, un religioso, pero un samaritano fue movido a misericordia. Un extranjero, un samaritano, piense usted. Jesús acá los horroriza a estos judíos cuando usó a este odiado samaritano como héroe de esta epístola, de esto que se está contando. Usa un samaritano. A manera de información, los samaritanos eran medio judíos y medio paganos. Dice que era el resultado de un asentamiento de las 10 tribus del norte,
durante el exilio de Asiria hacia los años 722 a.C. Recuerden cuando cayó Samaria. Ahora este samaritano, ¿qué hizo? No obstante que se movió a misericordia, dice que lo curó de las heridas al hombre herido. Vendó sus heridas echándole aceite y vino. Recuerden que en esa época el aceite y el vino eran medicinas de la época también. Y se usaba el aceite para suavizar la piel y el vino como un alcohol natural para que no se infecte la herida. Tenían eso. Hizo algo más. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un pequeño, diríamos, un hotel, un hostal. Cuidó de él, pagando su estadía con dinero, y habla de 2 denarios. Dice que un denario es la paga de un obrero o de un soldado, y con dicha cantidad se podía pagar hasta 14 días de hospedaje y comida. Este hombre samaritano lo hizo. Y algo más hermoso que él dijo: cuídamelo, y todo lo que él gaste a mi regreso yo lo voy a pagar. Mire la actitud de este hombre. Este hombre mostró cuidado, mostró preocupación constante y permanente. ¿Le dice algo a usted acerca de lo que debe ser un creyente? Sin duda, el samaritano no le importó a él perder tiempo. A él no le importó eso, porque estaba ante una necesidad, ¿verdad? Más grande era ayudar a esta persona herida, porque era consciente que la vida de este hombre herido dependía de una ayuda inmediata. Él no veía que habían ladrones o que viniesen ladrones, su tiempo lo dio. Y amados hermanos, este es el tema central de la parábola de Jesús y su respuesta a la pregunta de este maestro de la ley: ¿quién es mi prójimo? Y él dijo bien claro, ¿no? El que usó misericordia, este mismo hombre, el que se preocupó por el herido, el que lo cuidó. El escriba no pudo decir por sí mismo la palabra samaritano, no dijo el samaritano. Dijo solamente el que cuidó, el que se preocupó. Simplemente dijo que el que usó misericordia. Amados hermanos, sin embargo, esto mismo caracteriza a las enseñanzas de Jesús y el énfasis que da acá Lucas. De igual manera, tú, yo, nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados a usar misericordia. Hemos sido llamados a preocuparnos no solo por aquellos que son como nosotros, no aquellos que se parecen a mí, aquellos que son de mi país, aquellos que tienen mi religión, aquellos que pertenecen a mi familia, aquellos que tienen mis conocimientos. No, nosotros somos llamados en preocuparnos por aquellos desconocidos, como lo hizo este samaritano, un hombre odiado. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando encontramos una persona en el camino? Amados hermanos, Dios abre nuestros ojos para ver las necesidades a nuestro alrededor que tenemos. Se planteó en antes una necesidad. Esa necesidad se había visto. Y qué bueno que la iglesia pudo responder. Una necesidad lejana, pero que ante los ojos de Dios es una necesidad cercana. Él lo puede solucionar, pero ¿qué quiere de cada uno de nosotros? Misericordia quiero, misericordia. Él mismo se vio comprometido a ayudar sin pensar en otros. Pero sin embargo nosotros muchas veces podemos decir: ¿qué tal, Rafa? ¿Por qué lo voy a hacer yo? El pastor se preocupa en pedir plata, 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 misiones, misiones, misiones. ¿Qué tal? Gracias. Que busque por otro lado. ¿Querrá eso el Señor?
¿Querrá eso el Señor? ¿O el Señor quiere usarnos a nosotros? Mire, amado hermano, ante esa necesidad, el samaritano de la historia fue movido a misericordia. Vuelvo a repetir, vendó las heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón, y qué misericordia que tuvo, cuidó de él. Si usted ve, su bondad fue maravillosa, lo que hizo este samaritano, y pagó por sus cuidados, y no quedó ahí. Cuídalo, y todo lo que gaste más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso es misericordia, amor al prójimo, si es que realmente se ama a Dios. Al final de esta historia, le preguntó al intérprete de la ley, el Señor, ¿cuál de estos tres hombres demostró ser el prójimo? ¿Verdad? De aquel que había caído herido, de aquel que había sido dañado. Y vemos acá también el intérprete tuvo que admitir que fue el samaritano que había demostrado misericordia. Hermanos, Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es eso. Es lo que quiere el Señor. Y el Señor, al tener ese encuentro con Él, le dice, ve y haz tú lo mismo. Quiero decirle que en este mundo abundan personas necesitadas. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a ayudar? ¿Estamos dispuestos a movernos a misericordia? La vida cristiana, amados hermanos, no es algo que solo hacemos los domingos, cuando venimos a la iglesia. No. Nuestra cristiandad debe ser demostrada a diario, todos los días, cuando enfrentamos situaciones de la vida, todos los días. Por lo tanto, debemos de preguntarnos siempre si somos misericordiosos, si somos compasivos con el prójimo, o esta porción está escrita como una historia más. Esto nos enseña a ser misericordiosos, no una vez, siempre, todos los días. Entonces vemos las características que debemos de tener para ser misericordiosos. Mientras nosotros reflexionamos en las características de buen samaritano, debemos de preguntarnos si esas cualidades también son evidentes en tu vida y si son evidentes en mi vida. ¿Cuáles son esas evidencias de mi misericordia? Amado hermano, abre tus ojos. Abre tus ojos y tu corazón ante una necesidad. Ábrelos. Aunque los tres viajeros vieron al hombre gravemente herido, solo un samaritano se detuvo y tuvo misericordia porque abrió los ojos y abrió el corazón. Yo le digo, amado hermano, antes que nosotros podamos ayudar a otros, debemos de ver las necesidades que tienen. Y debemos ser movidos a misericordia por el sufrimiento de otros. Mi corazón debe tener eso, sufrir. Y créanme que la compasión debe darnos a nosotros fortaleza. ¿Para qué? Para poder encarar aún en los peligros en el camino que se nos presente, como a este hombre. Habían ladrones, había tiempo, pero había misericordia. Y no solamente eso, una segunda característica que nos enseñe, abre tus manos, no las cierres. Abre tus manos. El samaritano no solo sintió lástima del hombre herido, que además alivió su sufrimiento, vertiendo aceite y vino. ¿Qué hizo este hombre? Gastó, una vez más repito, su tiempo. Gastó su tiempo, se ensució las manos con esas heridas para curarlo. Abre tus manos, amado hermano, para curar heridas.
en vez de abandonarlo e irse, pagó al mesonero de la posada para que lo cuidara y prometió regresar a pagar lo que gastase en esos cuidados. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente abrió su corazón, sino que abrió sus manos para poder ayudar. Una tercera característica que podemos aprender: da tu tiempo. Da tu tiempo. El samaritano estuvo dispuesto a interrumpir su viaje para socorrer a este hombre necesitado e indefenso. Dice que detuvo su travesía cierto tiempo para hacer lo más importante: demostrar compasión, demostrar misericordia y cuidar de este necesitado. Hermanos, lo que vemos en la actitud de este hombre, vemos el carácter de Dios, vemos la actitud de Cristo, que tuvo misericordia por ti y tuvo misericordia por mí. Porque también en esta vida estábamos heridos y separados por esos ladrones que puede ser el ego, mi maldad, mi egoísmo, mi manera de ser. Pero un día Cristo me tocó y me cuidó y me vendó. Entonces lo que observamos del buen samaritano es una actitud, vuelvo a repetir, que demuestra el amor y la misericordia de Dios. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás reflejando en tu caminar diario todos los días la misericordia de Dios? En nuestros tiempos, hoy en día, tenemos oportunidad de ser buenos samaritanos. Tenemos tiempo, pero para poder serlo, tenemos que ver las necesidades que tiene y estar dispuestos a actuar, dispuestos a abrir el corazón, dispuestos a abrir nuestras manos, dispuestos a dar más allá, como lo hizo el Señor por nosotros. Nosotros, al permitir que Cristo fluya a través de nuestro corazón todos los días, si permitimos que Él fluya, vamos a entender entonces lo que es misericordia. Si Cristo tiene un compañerismo, una intimidad en su vida, usted va a ser como el buen samaritano, movido a misericordia, a las necesidades, y no como estos dos religiosos que pasaron de largo sin ver la necesidad. Que Dios añada muchas bendiciones a esta porción y nos haga ver, hermanos, que nosotros necesitamos todos los días ser movidos a misericordia por aquellos que sufren y tienen necesidad. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos honra y gloria por tu palabra, que es hermosa. Y que bella, Señor, que esta historia que tú cuentas nos ha hecho pensar, aceptar retos. Y ese reto es importante, Padre, para el tiempo en que vivimos. Ayúdanos a tener las características que tuvo este buen samaritano. Y ayúdanos a tener también, Padre, estas evidencias todos los días. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestros ojos, nuestras manos. Ayúdanos a gastar el tiempo, a ensuciarnos si es posible, por cuidar de las necesidades de otro. Tú ya lo has hecho, Señor. El tiempo es tuyo, es precioso. Y no permitas que nosotros escatimemos y tengamos que hacer las cosas, Señor, a nuestra manera. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Y a través de esta porción, Señor, te alabamos y te bendecimos, hoy, mañana y siempre. Amén.